Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast número 28 de esta tercera temporada. Y con gran energía y gran ánimo abrimos otra semana más en Abriendo Paso al Talento con nuestro gran equipo Yolanda García y Manuela Mingo. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Muy bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Lo mismo digo, buenos días a todos y todas y también igual de encantada que Yolanda, Y deseando. con una gran energía porque vamos a tratar un tema que necesita de nuestra energía. Porque tiene la cara A y la cara B, lo que vamos a tratar. Y es algo que habitualmente comprendemos que existe, pero parece que no le damos muchas veces importancia, ¿no? Y resulta que es como el llavero que tenemos en el pantalón siempre colgado, que les tenemos ahí, no nos damos cuenta, pero es un llaverito que damos todos los días. Y eso es una emoción que queremos tratar hoy en el podcast de hoy. Esa emoción, según los estudios, se repite el 98% de nuestras acciones. O sea que tiene su importancia. No descubro nada, ¿verdad? Estoy hablando del miedo. Hoy en Abriendo Paso al Talento vamos a ir a por él y vamos incluso a hacernos amigo de él, ¿verdad, Yolanda? ¿Tienes por ahí alguna propuesta, alguna reflexión y alguna charla con alguna familia que queremos hoy trasladar o transmitir aquí a todos nuestros oyentes a través de este podcast, ¿verdad? Así es. No hace mucho, además, unos padres me comunicaban que no le querían apuntar a su hijo, que tiene un trastorno del neurodesarrollo, a una actividad física, deportiva o de este estilo, por miedo a que le pasara algo. Cuando les preguntas realmente que definan un poco ese miedo a algo, pues no lo tienen tan claro. No saben si es un miedo a que se rían de él, es un miedo a que no participe, a que se aburra, a que no lo saben muy bien. Y entonces me pareció, como dices tú, que encima no es algo aislado, es algo muy común, me pareció muy interesante y me pidieron que si lo podríamos tratar aquí en el podcast. Pues claro que sí, Vamos a ir a ver cómo podemos ayudar y dar nuestras opiniones desde nuestras experiencias, como siempre, familiares, personales y profesionales. Manuela, ¿cómo abrimos el podcast de hoy? Con algo bastante general y con mucha importancia, sí, también luego en nuestros resultados, ¿no? De las decisiones que tomamos, ¿verdad? La verdad es que el miedo hemos sentido todos en algún momento y lo seguiremos sintiendo. El caso que tú comentas, Yolanda, el tema está en que nadie elegimos ser quienes somos, nacer donde nacemos, ¿vale? Y lo que no podemos permitirnos es cuando tenemos algún tipo de limitación, bien por parte de los padres o bien nosotros mismos que tomamos nuestras propias decisiones, no podemos permitirnos quedar atrapados eternamente en esa limitación, ¿vale? Efectivamente, igual que tú, yo he tenido muchísimos casos de muchísimos padres que lo primero que te dicen, mira, tengo mucho miedo a que se quede solo, tengo mucho miedo a que no le acepten, a que se rían de él, a que no sea capaz, a que él mismo no tenga capacidad de afrontamiento. Y de esa manera, con esos miedos, de alguna manera son inseguridades que tú tienes, ¿vale? Y tenemos que pensar que nosotros tenemos un patrón familiar en el que nos hemos educado y hemos aprendido esos miedos. Hemos hablado algunas veces de las neuronas espejos. Si nosotros transmitimos a esos miedos a nuestros hijos, miedos a veces que están fundamentados, ¿vale? Pero otras veces son miedos irracionales que lo que imaginamos es peor de lo que luego la realidad, ¿vale? Con estos miedos lo que estamos haciendo nosotros es limitar a nuestros propios hijos. Los estamos limitando porque les estamos impidiendo que con este miedo que aumenten su capacidad de afrontamiento, que estamos impidiendo que disfruten en un equipo de lo que es el trabajo en equipo, el cooperativismo, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de superación. Todas esas cosas, si no se las facilitamos por miedo, les estamos impidiendo y eso les va a afectar severamente en su desarrollo personal en general para todas las actividades de la vida diaria. Hay que perder ese miedo. Claro, porque si no nos perdemos cosas mucho más importantes, ¿verdad? Y Yolanda, entonces el miedo exactamente, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, pues como dice Manuela, el miedo está ahí, nos protege y nos limita a la vez. Tener miedo es normal,
y enfrentarse a él es ser valiente. Uno no es valiente porque no tiene miedo, no, uno es valiente porque se enfrenta al miedo, y cuando te enfrentas a esos miedos, sean del tipo que sean, pues tú creces como persona cuando lo superas. Y es que no hay más ciencia, eso es así. Si el miedo no me limita, entonces, aunque le tenga, pero no me limita, siempre tiendo a dar esa ayuda y a guiar a mi hijo en esas actividades que le pueden venir bien, bien sea porque lo demanda él o porque lo considero yo, ¿vale? Y esto se explica muy bien con la teoría del andamiaje de Brunner, que dice que se refiere a la ayuda que se ofrece al niño para construir su propio proceso de aprendizaje. Es decir, una vez que el niño va consiguiendo los objetivos, el andamio ese que le hemos puesto de apoyo ya cumple su propósito educativo y entonces empezamos progresivamente a retirarle el andamio, hasta que el niño es capaz de hacer lo que se ha propuesto por sí solo o con la mínima ayuda posible. Y si por tener miedo no ofrezco estas nuevas posibilidades, es decir, no le voy poniendo los andamios, pues lo que estoy haciendo es anular a mi hijo la posibilidad de crecer. Que muy interesante. Y quiero aportar a estas reflexiones que estáis haciendo lo siguiente sobre el miedo. Y es que, claro, uno no hace nada más que leer y leer y leer sobre el miedo, y en muchas de las ocasiones artículos y artículos hablan de quitarse el miedo, ¿no? Que yo creo que es una expresión que me gusta analizar, ¿no? Quitar el miedo. El miedo es una emoción, y si es una emoción va con el ser humano, va con nosotros. Entonces tenemos que entender inicialmente que cuando hablamos de quitar miedo, pues es un poco pues, gestionar ese miedo, un poco aliarnos con él, ¿no? Porque el miedo, quitarnos el miedo es como quitarnos la cabeza y querer andar, ¿no? Eso no va a ser posible. Entonces, como tal emoción que es, creo que es interesante buscar herramientas, que yo creo que podemos pasar luego a verlas, cómo puede el miedo alinearse con nosotros y poderlo gestionar para que nos ayude en los resultados. Al final lo que pretendemos con las emociones es que sean aliadas nuestras para que ese resultado sea más favorable, ¿verdad? ¿Cómo podemos, Manuela, identificar qué señales nos dan el miedo? Por ejemplo, en la actividad física. Pues mira, yo lo he podido ver que queremos tanto a nuestros hijos que he visto a padres que realmente les asfixian de manera bastante severa. Llegan y te dicen, es que nunca he estado solo, es que tengo miedo a que le rechacen, tengo miedo a que se rían de él, tengo miedo a que no le acepten. Mira, tú apuntas a tu hijo y efectivamente el miedo está ahí, ¿no? Pero ese miedo hay que saltársele, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira, si a tu hijo lo que no le puedes educar en la filosofía del miedo, sino en la filosofía de la prevención. El enchufe te da calambre, con lo cual no metas el dedo en el enchufe en vez de salir corriendo cuando veas un enchufe. No sé si me estoy explicando. Mira, el miedo a quedarse solo. Al niño, si tú no le llevas a hacer un deporte porque tu hijo va a tener miedo a quedarse solo, no le vas a dejar que fomente su autoestima, que él sea capaz de saber que él solo tiene sus propias capacidades para defenderse de lo que sea. Si tienes miedo al fracaso, del fracaso se aprende, se aprende fracasando, ¿vale? Nadie es perfecto y de los errores hemos dicho siempre que se aprende. A ser aceptado. A ver, tengo miedo a que no le acepten a mi hijo. Mira, no te preocupes porque es que tú no vas a ser aceptado siempre por todas las personas. En tu vida entran y salen muchas personas y a unos les cae bien y a otros no les cae bien. Eso tú lo sabes perfectamente y eso se lo tienes que enseñar a tu hijo. Es decir, que al equipo donde vayas habrá niños con los que congenie más y otros que no, ¿vale? ¿Miedo a qué? Miedo a no saber decir que no. Me da mucho miedo que mi hijo no va a saber decir que no, pues por ejemplo si le ofrecen droga, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? No le vamos a cohibir de que el niño se divierta, que fomente, que se trabaje lo que hemos dicho, ¿no? El trabajo en equipo, que trabaje la seguridad, que con el deporte aprenda a conocer su cuerpo, que conozca sus limitaciones, que sepa hasta dónde puede y no puede llegar, que si se frustra, trabaje lo suficiente la capacidad de superación como para superar eso. Pero si tú le metes una burbuja, pues el niño no va a superar nunca la frustración, el miedo al fracaso. Si por ejemplo, otro miedo que tienen mucho los padres es que si se junta
con un niño o con alguna niña que tiene una conducta y tal, a lo mejor por querer ser amigo de este niño va a imitar la conducta. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a mí me ha pasado, es que mi niño hace bullying porque su mejor amigo hace bullying. ¿Me entiendes? O sea, ese es el miedo que tiene, que se junte con malas. Son los miedos que tienen siempre los padres. El miedo al fracaso, o sea, les estamos ahogando a los niños. Si tú le dejas a tu hijo, y eso sí, tienes que tener confianza en el médico que te opera, confianza en el entrenador que entrena a tu hijo y confianza en el maestro que está, ¿vale? Primero hay que potenciar esa confianza y educar en la filosofía, lo que decía, de la prevención y no del miedo. Porque si no, a tu hijo no le vas a dejar trabajar nunca la autoestima ni la capacidad de superación. Y eso se consigue con el ejercicio físico. El ejercicio físico es una forma de aprendizaje tremenda, alucinante. Porque mira, ahí se aprenden los niños a secuenciar los movimientos. Y la parte del cerebro que trabaja cuando está secuenciando un movimiento, cuando está lanzando, cuando está pasando una valla, es la misma parte del cerebro que utiliza para aprender cualquier cosa, ¿vale? Y si tú le facilitas al niño eso, puede él mismo buscar sus propios objetivos dentro de sus limitaciones. Y como no potenciar lo que hemos dicho antes. Como yo tengo la desgracia de que mi origen me ha hecho nacer sin elegirlo con una limitación, pues ya lo que hago es que me frustro y ahí me mantengo toda la vida. No. Vamos a ver, con lo que tú tienes, con estas herramientas, con lo que tu cuerpo te limite, vamos a buscar cuál es tu límite. Y los padres tenemos que facilitarlo. Genial. Genial. Oye, Yolanda, y ya llegando al punto de cómo podemos dirigir a las familias, a esta familia, ¿no? Que te había comentado, habías tenido esa experiencia, te habían comentado ese miedo que tenían a hacer actividad física. ¿Qué podemos decirle para que lo superen, ¿no? Sí, porque ya sabemos que todo tiene riesgo, todo tiene una situación donde, bueno, pues hay que ser observador, hay que analizar, hay que ver los riesgos que hay en todo lo que haga una persona, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero sabemos la parte donde hay que protegerse y también la parte donde hay que avanzar. Esas son las dos partes un poco para no ir al parálisis de alguna forma. Valorar o balancear entre la precaución y luego el avanzar y el progresar, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo hablamos para estos padres, estas familias? Que ahí estamos todos, por cierto. ¿Cómo superar ese miedo, Yolanda? Primero identificar que el miedo es mío como padre-madre o es el de mi hijo. Porque ahí es la primera cosa que tienen que diferenciar. Porque si el miedo es el mío, el que yo tengo, y el niño no tiene ningún miedo, le estoy sobreprotegiendo y son miedos de los que antes ha comentado Manuela, infundados. Esa sería la primera clave para empezar. ¿De quién es el miedo? Porque si el miedo es de mi hijo, yo sé que le va a venir bien y mi hijo tiene el miedo, pues a ver cómo lo trato con él y sobre todo es poniéndolo en práctica con el niño para que empiece a probar, ¿vale? Pero los miedos pueden ser de los propios padres o del hijo y eso hay que saber diferenciarlo porque el tratamiento es distinto. Si es mío, me tengo yo que autoconvencer y superar ese miedo llevándole. Si es de mi hijo, le tengo que convencer y superando ese miedo llevándole a la actividad, porque solo se aprende con la práctica. O con la práctica se aprende mucho mejor, por decirlo de otra manera. Esa sería mi... Manuela, ¿qué tips puedes dar, ya para finalizar el podcast, a esta familia concretamente y que es la representación de muchas familias que les pasa esto con sus hijos? Sí, pues mira, yo le diría, ayuda a tu hijo a expresar su propio potencial, que descubra cuáles son sus propias habilidades. Procura enterarte de que participe en escenarios que sean educativos, que sean de inclusión, ¿vale? Y dale esa confianza y asegúrate de que el niño se desarrolla y tiene la posibilidad de participar en un ambiente donde va a potenciar su confianza y su fuerza y su potencial interior. Déjale que él descubra sus propias limitaciones y su propio objetivo, que se conozca él mismo. Olvida tus limitaciones, que son las tuyas, que las has aprendido, y deja desarrollar a tu hijo, déjale libre, ¿vale? Dentro de una seguridad, ¿vale? Pero déjale que desarrolle su propio potencial, porque te puedes llevar una sorpresa, tú y él. Cuando descubra su cuerpo y descubra lo que puede hacer, eso que le estás impidiendo hacer por tu miedo, ¿vale? Le vas a facilitar a tu hijo que tenga un desarrollo mucho más igualitario a los demás, más de inclusión. Esto ya se está empezando a hacer. Ya hay en España 18 equipos profesionales
donde hay inclusión. No sé si conocéis la Liga Santander Genuina, ¿vale? Que la Liga de Fútbol Genuina, donde ya hay equipos donde han admitido a jugadores que tienen una discapacidad intelectual, ¿vale? Y de cada vez vamos a más. Con lo cual, prepararos porque tiene que ser así. La sociedad está cambiando y tiene que ser así. Importante, claro que sí. Y esa actividad física, cómo hace que podemos superar todo esto, todo este concepto del miedo, que muchas veces es parálisis, no es miedo como tal, nos deja paralizado, ¿no? Por tanto, ser consciente, ¿verdad? Aceptar la situación es natural, es normal, lo llevamos con nosotros, no luchemos contra el miedo, no podemos luchar contra el miedo, somos nosotros mismos los que tenemos ese miedo y los que nos salva la vida muchas veces el miedo. Por tanto, ojo, que tiene una parte positiva muy grande. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo siempre bien para conseguir que nuestras decisiones tengan buenos resultados, ¿no? Y como están comentando Yolanda, Manuela, yo simplemente quiero añadir a esa aceptación y conciencia de que el miedo está ahí, es que seamos conscientes verdaderamente de ello, que conectemos con esa realidad y que escribamos en un momento de cómo me siento. Pues igual me siento temeroso de que pase tal. Bueno, pues una vez que estamos escribiendo se va a ir diluyendo ese miedo, porque lo que seguidamente tenemos que hacer es cómo nos hablamos, y en lugar de hablarnos de lo que no me gustaría que pasara en la actividad física, vamos a pensar los padres lo que sí que me gustaría que pasara. Y en el momento en que enfoquemos a lo que nos gustaría que pasara, más lo que ha dicho Yolanda y Manuela, con esa gran motivación, va a cambiar todo, va a cambiar ese foco. Entonces, os dejamos todas estas herramientas. Esperemos a esta familia, Yolanda, que conociste, haberla podido ayudar con nuestras opiniones y nuestro consejo, nuestras experiencias también, y para muchas familias. Y nada, hemos llegado a este podcast, final del podcast, y como siempre, intenso, y muchas gracias, Yolanda y Manuela, por otra semana más en nuestro Abriendo Paso al Talento. Gracias, Yolanda. Gracias también a vosotros, es un placer compartir este ratito con estos compis que tengo y sobre todo de saber que la gente nos escucha y nos propone cosas, ¿no? Que es muy motivante. Manuela. Pues eso mismo, gracias a todos y yo ya estoy deseando de que llegue la próxima semana, sin miedo. Ay, sin miedo, muy bien, muy bien. Pues nada, seguirnos en Abriendo Paso al Talento en redes sociales. Tenemos un WhatsApp donde estáis dejándonos vuestros mensajes, vuestros audios, también a personas que conocemos, como en el caso de Yolanda, que ha querido compartir sus vivencias, ¿no? Con una familia. Y así haremos cada semana y estaremos encantados, lo hacemos con todo el corazón. Así que hasta la próxima semana, Abriendo Paso al Talento. ¡Chao! Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.